Bueno, pues los saludo a todos de nuevo con mucho cariño y me alegra mucho estar aquí en Uruguay de nuevo. Es una oportunidad de compartir todos estos misterios de nuestra fe, que nunca terminaríamos de compartirlos, porque es una fe que tiene raíces eternas y por eso es tan grande, tan extraordinaria, y que es el Espíritu Santo quien mueve todo esto, no nosotros. Este tema pues se extiende a muchas áreas y voy a compartirles esta lectura que acabo de abrir acá, que es de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues pienso que con esta introducción pues nos centramos en este espíritu de lo que es la palabra revelada, que no es de hombres y que viene de Dios. Y todos nosotros, de una forma u otra, vamos caminando con ese misterio de que nuestra fe católica es algo que viene de Dios y que es misteriosa, que no necesariamente la entendemos intelectualmente, porque ¿quién va a entender el misterio de la Eucaristía, la transustanciación? Eso no lo entiende uno racionalmente, pero lo cree en fe. Y precisamente esa palabra fe es la que gobierna en nosotros el nivel en que vivimos nuestra relación con Dios. Porque el tema que estamos tocando de ese activismo religioso tiene que ver con algo muy importante, que es la iglesia, la religión, la ley, las tradiciones, las costumbres, y lo que es espíritu. La diferencia entre un católico que es meramente religioso a un católico que tiene espíritu en su religión. Sí, el espíritu en la religión es el que nos da a nosotros la mística de la religión. Cuando nosotros tenemos una concepción espiritual de la religión, pues ya no tenemos esa avidez de estar buscando por todas partes, porque precisamente el activismo religioso tiene que ver con vacíos religiosos. Alguien que no tiene clara la fe y está buscando cómo aclararla, entonces está prendida de toda clase de mensajes, de toda clase de revelaciones, tratando de llenar esos vacíos que hay, porque ¿qué otra explicación le puede dar uno a ese activismo, no? Algo falta, algo pasa, y no tiene sentido, si nosotros miramos bien qué es nuestra fe católica, no tiene sentido que una persona tenga esos vacíos, cuando nuestra fe católica tiene toda la riqueza. Es decir, basta con que nosotros vivamos una vida sacramental, una vida de oración, una
relación muy personal con la Virgen María, una relación con la caridad, con un corazón bueno, caritativo, compasivo, y ya uno vive un catolicismo pleno. Esa es nuestra fe plena, en esa sencillez, porque en esa sencillez está el regalo extraordinario del Espíritu Santo, que es lo que llevamos por el bautismo y que nos completa completamente. O sea, ustedes se dan cuenta que si leemos la historia sagrada y sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos da San Lucas, nos damos cuenta de la diferencia de los apóstoles antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Después de Pentecostés ya eran apóstoles valientes que se fueron hasta el martirio. Antes de Pentecostés eran apóstoles que no podemos llamarlos cobardes, pero eran apóstoles que no tenían fortaleza para morir por la iglesia ni por Cristo, estaban escondidos, con miedo. Entonces, esa es la diferencia, pero hoy en la iglesia, a pesar de que todos hemos recibido el Pentecostés con el bautismo, todavía hay etapas en el católico que tiene que entrar en el apóstol después de Pentecostés, porque están en el apóstol antes de Pentecostés, que es el apóstol que no vive su unción espiritual y por lo tanto no tiene la capacidad de testificar por Dios. No es capaz de hacer nada que exponga su fe, la tiene escondida. Es privada, es algo que hace en privado, pero nunca quiere exponerla porque está complaciendo hombres, como decía San Pablo en esta lectura que tuve. Estamos complaciendo hombres porque el respeto humano puede que en esta civilización que vivimos puede ser más grande que el temor de Dios. Entonces hay más preocupación por eso que por Dios. Entonces, ¿qué pasa? En las familias muchas veces el que tiene que dar testimonio y exhortar no lo hace por el respeto humano, porque el temor de Dios no tiene la estatura necesaria para morir por él, para testificar por él, para vivir la fe sin miedo. Porque lo intimida la amistad del hijo, la hija, o el nieto, o el hermano, o el esposo, o quien sea que está intimidando la verdad. Entonces, más bien nos acomodamos a la gente. Y ahí es cuando entra estos vacíos espirituales, porque el efecto secundario de una actitud de omisión así produce en el hombre, sin darse cuenta, un vacío en el alma, porque le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta la valentía, le falta ese coraje para entrar en la verdad sin miedo. Entonces eso lo disminuye como persona espiritual. Tal vez lo aumenta como persona humana, porque lo vuelve más fuerte, tiene más respaldo de los demás, porque nunca se mete con ellos, porque no ofende a nadie. Por eso, entonces, es como en una eulogía, en un funeral, muchas veces están diciendo, ¡ay, él nunca dio qué hacer! Nunca tuvo problemas con nadie, siempre se entendió con todos, debe estar en el cielo. Y cuando uno piensa bien en eso, ¿cómo es posible que uno haya vivido una vida en la que no tuvo problemas con nadie, ¿no? Entonces, esto denota que si uno vivió una vida así, es una vida un poco sospechosa, ¿no? Porque el mismo Jesús, que es Dios mismo, no se entendió con todo el mundo. Tenía problemas con mucha gente, ¿no? Y dijo él mismo, no vine a traer paz, vine a traer espada. Sí, padre contra hijo, suegra contra nuera, y con eso no quería decir que vino a traer el mal, sino que vino a traer la verdad. Y la verdad nos divide, porque el que no quiere vivir la verdad se nos separa, y nos ataca y se nos puede convertir en un enemigo y puede estar en la misma casa nuestra donde esté. Por eso se divide padre con hijo, porque si no están de acuerdo en las cosas de Dios no se entienden, sí, y se pueden atacar. Es entendible lo que Jesús dice, pero entonces también podemos entender de que este mundo de hoy, esta civilización, que la podríamos tomar desde la nueva era que conocemos nosotros, lo que esto es en términos católicos, que es eso de que todos nos entendemos, todos nos tomamos de la mano, aleluya, todos somos iguales, todo es igual, y eso es lo que esta sociedad pretende, ¿no?
una sociedad inclusiva se llama, porque es la cultura woke que llaman, ¿no? Que es una cultura en la que todos estamos unidos, nadie puede dividirse, yo no puedo irme contra nadie sin importar qué está haciendo esa persona, puede estar cometiendo los crímenes más horribles, pero yo no soy nadie para meterme en eso. Yo tengo que aceptarlo y aceptarlo como parte de mi vida y mi sociedad, incluso hasta de mi familia. Y esto es el mal de este mundo, porque no es nada nuevo. Porque estamos hablando acá no de algo que nació y que la humanidad no conocía. No, esto es tan viejo como el diablo, ¿no? O sea, esto es el mundo. El mundo es un espíritu, no es la tierra. Porque mucha gente cree que el mundo es la creación, pero el mundo es un espíritu. Por eso la palabra de Dios y el mismo Cristo trató al mundo como un espíritu y dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. O sea que ya nos describió. San Pablo hace 2000 años decía, este mundo perverso y depravado. O sea, no es que el mundo hoy se volvió perverso y depravado, es que el mundo siempre ha sido malo, porque el mundo es el destierro. El mundo es el Egipto del Antiguo Testamento. El mundo es el mundo caído, ¿sí? Y es el mundo del diablo, porque él es el que maneja esto. Lo que pasa es que en nuestra fe cristiana tenemos revelado todo, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de asumir esas revelaciones y llevarla a nuestra sangre, a nuestros huesos, a nuestro ser personal, para vivir de acuerdo a eso. Y ese es el paso difícil de dar, porque yo puedo mantener todo lo que se me ha revelado y dejarlo allí en la religión, dejarlo allí en historia sagrada, dejarlo allí en la iglesia. Pero yo estoy en eso cuando participo en eso, pero cuando salgo de allí ya pertenezco a otra cosa, pertenezco al mundo, a mis intereses, a mis ideas, y entonces vivo una vida que no está integrada en el Espíritu de Dios en 100%, sino que la iglesia es algo más que hago, mi religión es algo más que tengo, que me apacigua la conciencia, que cuando participo en ella, pues me da un sentido espiritual como de relación con Dios, pero una vez que yo no estoy practicando esas cosas y que no estoy metido ahí, estoy en mi propia vida, estoy en el espíritu del mundo y me acomodo a la gente y me acomodo a las necesidades y expectativas mías. Entonces, no hay una experiencia personal con Dios, porque una experiencia personal con Dios nunca se logra si yo soy simplemente religioso y practico mi religión allá o aquí en un rosario, sino que la experiencia personal con Dios es cuando Dios es mi primer mandamiento, es todo el tiempo, con todos. Y por todas las razones Dios es número uno en todo. En ese momento estoy integrado a Dios, porque muchas veces los santos dicen, vivamos siempre en oración. El que no entiende qué quiere decir eso pensará, uy, qué cansancio, todo el día rezando, ¿no? Pero no es eso, vivir siempre en oración. El ejemplo básico que yo pongo es un esposo fiel. Un esposo fiel, donde quiera que vaya, siempre tiene a su esposa en el corazón y a su familia. Así vaya a otro continente, siempre la tiene, 100% es el esposo. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel, ningún esfuerzo. Ni siquiera sabe que es fiel. Porque esa es la vida, ¿no? Cuando todo está limpio, uno no se da cuenta que todo está limpio. Pero si se ensucia algo, uno se da cuenta que ya no hay limpieza, ¿no? Lo mismo sucede con la fidelidad. El que es fiel ni piensa en eso, ni le cuesta. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y el que no es obediente le parece muy raro que él diga que los mandamientos son fáciles. Porque el que es desobediente dice, ¿quién puede cumplir los mandamientos? ¿No? Entonces, esta realidad de la relación nuestra con Dios es ese esposo fiel, es nosotros en oración todo el día. ¿Qué quiere decir? Es como el esposo que tiene su esposa siempre en el corazón, donde quiera que vaya. Nosotros somos llamados a tener Dios en el corazón, a Dios en el corazón, donde quiera que estemos, y a serle fiel siempre a Él. Y el que ama y respeta, no le cuesta nada ser fiel. Entonces, uno,
cuando se habla de estar siempre en oración, se habla de estar siempre en unión, en ser uno. Y ustedes se dan cuenta que una de las oraciones de Jesús antes de su pasión, una oración al Padre por nosotros, decía: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Él estaba pidiendo esa unidad, y esa unidad es la que necesitamos tener para que nuestra relación con Dios no sea simplemente la religión y las prácticas religiosas, porque eso puede estar separado de las otras prácticas, que es mi vida personal y el mundo. Porque si no aprendemos a convertirnos en uno con Dios, nunca viviremos verdaderamente el Espíritu. Ten en cuenta, yo siempre hago énfasis en esto. Si nosotros podemos mirar con cuidado el Evangelio, nos damos cuenta que lo que Jesús hace con más ahínco, con más énfasis, es tratar de sembrar espíritu en nuestra vida. Porque miren que él habla de la circuncisión del corazón. Esto es algo invisible, porque la circuncisión de la carne, que es quirúrgica, que es el trato, la alianza de Abraham con Dios, que los hombres se circuncidaban, un sacrificio de sangre física, lo cambia por una circuncisión del corazón, que es algo místico, invisible, espiritual. Y hablando con la samaritana en el pozo de Jacob, ella se queja de que los judíos dicen que solo en Jerusalén se puede adorar a Dios, en el templo de Jerusalén, pero ella dice: pero nuestro padre Jacob nos dijo que en este pozo, aquí en estas colinas, podíamos adorar a Dios. Y Jesús le responde: llegará el momento, y ya está acá, en que no van a adorar a Dios ni en Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y eso es lo mismo que la circuncisión del corazón. Es lo mismo que le dijo a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo del espíritu para tener vida eterna. Pero este es un lenguaje espiritual. Entonces, para poder entrar en el Evangelio y sumergirnos en estos misterios, tenemos que entrar por el Espíritu, no por la religión. La religión no nos salva, la religión no nos eleva, la religión son cimientos desde donde nos lanzamos. Miren que la plataforma de lanzamientos de un cohete es un buen ejemplo de lo que es el alma saliendo del cuerpo. La plataforma de lanzamientos podríamos llamarlo la iglesia, la ley de Dios, todo lo que es los cimientos que nos dan a nosotros los elementos para construir un edificio espiritual que nos lleve a Dios. Pero entonces la religión y la ley de Dios son solo los cimientos. Sobre ellos tenemos que construir. Y construir un edificio espiritual que se da con nuestras obras. Por eso San Pablo dice que al final de esta vida nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesús y toda nuestra vida será expuesta de acuerdo a los materiales con los cuales construimos nuestras obras. Si utilizamos paja, madera, materiales débiles como eso, se incinerarán en el fuego de Dios. O si utilizamos materiales finos, no se incinerarán. Pero esos que se incineran no es como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Eso es el purgatorio, ¿no? Entonces, es lo que entendemos de que nosotros tenemos que construir este edificio espiritual en el cual se logra poner cada ladrillo con cada obra de amor, con cada momento que nos atrevemos a perdonar, que nos atrevemos a tener paciencia, compasión, caridad, porque nos damos cuenta la necesidad tan grande que hay de ser valientes, porque para ser buenos, que es lo que nos lleva a la santidad, tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar. Uno necesita mucha valentía para perdonar. Necesitamos mucha valentía para tener paciencia, para tener compasión y tolerancia. Necesitamos mucha valentía para tener caridad. Porque para ser cobardes y no hacer nada de eso no necesitamos valentía, necesitamos solo cobardía. Solo los valientes entran al cielo, nada más. El infierno está lleno de cobardes. Y sabemos que vivimos en una civilización donde la gente es débil, la gente
es cómoda, está detrás de la velocidad, la oportunidad y de no trabajar, de no hacer nada, ¿no? Eso es una civilización de zánganos, y yo no digo todos, pero hay una masa de gente que estos populistas las manejan, porque es una humanidad débil que entra en crisis en un vaso de agua, que ya no tiene fortaleza. Uno mira las generaciones pasadas, y en las generaciones pasadas nadie hablaba de las cosas que se hablan hoy, cuando la gente tiene hasta problemas para dejar de comprar. Hay gente en terapia porque es un comprador compulsivo y lo tienen que llevar donde el psicólogo. ¿Ustedes se pueden imaginar un abuelo nuestro en una situación de esas? Jamás. O ahora las heridas. Ahora es que todos están heridos, entonces todos necesitan terapia para las heridas. Y entonces que no puede perdonar a la mamá porque está herida, que no puede ir al mercado porque está herido, que no puede trabajar porque está herido, ¿sí? Y todo esto es falso. Es una humanidad debilitada, corrompida, cobarde, que perdió la valentía del amor, que no tiene a Dios. Es simplemente eso, y por eso uno jamás puede caer en esa trampa de esta civilización, de que es que estamos heridos, de que es que estamos marginados, que estamos discriminados, que todo eso es mentira. Lo que pasa es que la gente no hace nada por sí mismo y quiere que todos los hagan por ellos. Y así hay mucho ser humano en esta civilización. Muchos jóvenes no tienen fuerza propia. Dependen 100% de los demás y están buscando quién les haga todo, porque ellos parece que no pudieran hacer nada. Y entonces hoy en la misma iglesia, de las actividades más populares que hay, y lo que más llena gente es la sanación de las heridas, la liberación. Todos llenan estadios, venden libros así, con sistemas para sanarse. Pero si alguien dice, por ahí viene alguien a enseñarle a ser santos, no llega ni la abuela, nadie llega, porque eso no es lo que están buscando. La santidad, no, ¿para qué? Yo quiero que me sanen esta pierna que tengo torcida, quiero que me arreglen el hígado, que se me dañó con el alcohol, o quién sabe qué, pero yo no tengo ningún interés en ser santo. Y ahí es donde viene la diferencia de lo que el Evangelio es a lo que este mundo es. Es una contradicción total. Y por eso uno ve todo este activismo religioso que busca información por todas partes. Pero ¿qué información busca este activismo religioso? Busca algo que complazca mis expectativas. Por un lado, el instinto de autodestrucción que todos tenemos por el pecado original, por la muerte que hay en nuestros huesos. Nosotros todos estamos sentenciados a muerte y por lo tanto, por naturaleza, por instinto natural, somos autodestructivos. Sí, porque algo en nosotros está muriendo siempre. Basta con mirarse al espejo, basta con mirar una foto de su infancia, se da cuenta que no se está volviendo más lindo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que se está muriendo, ¿sí? No lo puede negar. Y eso es un instinto autodestructivo que tenemos nosotros. Entonces, por ese instinto autodestructivo existe la religiosidad, el activismo religioso que busca el fin del mundo, a ver cómo se va a destruir esto, si es que es un cometa que se va a estrellar, si es que nos va a castigar Dios, y la gente busca esa morbosidad, le encanta como la destrucción, el terror, el castigo, y por eso andan detrás de esa información. Y si alguien llega a alimentarles eso, llenan estadios, ¿sí? Hay gente que se conoce libros de revelaciones privadas así de grandes y no conoce el catecismo, ¿no? Entonces, y ese es el tipo de muchos católicos que andan detrás de este humo. Es un humo, porque ahí no hay nada, ¿no? Y además que no es necesario, porque no se trata de ver cuándo acaba el mundo, se trata de estar preparado para el fin nuestro, cuando el Señor nos llame. Eso es lo que necesitamos, porque una persona que es vigilante de su alma, que es vigilante de su vida, esa persona está haciendo lo que le corresponde en la voluntad de Dios, porque ser vigilante es asegurarse que camina por el bien, que evita el mal, y que entonces no le está haciendo daño a nadie y está buscando santificarse. Uno no puede decir que el buscar santificarse ya está santo, porque la santidad no se consigue hasta el final, pero sí se camina buscando la santidad. O sea, un camino de santificación es aquel que me lleva a la confesión.
porque me doy cuenta que soy imperfecto, que soy pecador, que no todo lo hago bien. Tengo días malos, días en que no la hago porque ofendí a alguien, porque hice lo que no debía, etcétera. Y por eso tenemos los sacramentos. Y esa es una vida de santificación, porque nos vamos corrigiendo y vamos viviendo nuestra miseria con conciencia y nos damos cuenta que no somos perfectos y no exigimos que nadie sea perfecto. Tenemos compasión, paciencia con los demás y amor al prójimo. Y por eso, en este sentido, cuando una persona vive así, una fe sencilla, básica, clara, coherente, no tiene vacíos religiosos, no tiene necesidad de ninguna revelación especial y además entiende que todo está revelado ya. Mire que si usted lee con cuidado el Evangelio, se da cuenta que Jesús nos enseña que ya no hay nada por ser revelado. Lo único que estamos esperando es la segunda venida de Jesús, nada más. Pero hay miles de cosas. Incluso todas las interpretaciones que tienen las sectas cristianas sobre el fin del mundo, 1000 años de paz, quién sabe cuántas teologías corruptas sacadas del Apocalipsis y de otros libros y interpretadas de acuerdo a la libertad que esas sectas se dan, porque la única intérprete de las Escrituras en quien podemos confiar es nuestra Iglesia, la única que tiene el don para hacerlo. Por eso, cuando nosotros leemos la liturgia diaria de la misa, nos damos cuenta que en 3 años del siglo que tiene, recorremos las Escrituras completamente. Hay gente tan ignorante católica que dice que nosotros en la iglesia no estudiamos la Biblia, ¿sí? Ustedes pueden imaginar a alguien más ciego que ese, cuando en las lecturas diarias tenemos el estudio y la perfección de la Biblia dado desmenuzado, diario, con el profeta, con el salmista, con el evangelista, y todos los días en una armonía absolutamente perfecta nos recorremos la Biblia paso a paso. Y fuera de eso tenemos el santoral que nos lleva a entender la acción de los santos, la comunión de los santos. Todos los días la iglesia nos está trayendo un santo diferente que la iglesia honra en su memoria. A veces son varios, a veces es uno, o depende de la región donde estamos. Y esto es parte de una comunión que nosotros tenemos como iglesia y que nos hace una con la iglesia del cielo, con los almas de purgatorio, porque somos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos siempre. Pero para tener esa realidad espiritual y comprender de qué se trata la integridad cristiana, ser cristocéntricos, tiene que llegar a la sencillez, a esa humildad, a esa pequeñez, que es el católico sencillo, el católico de sacramentos, de oración, de caridad. Eso. Y con eso estamos contribuyendo a la más grande obra de la iglesia, que es la Eucaristía. Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Es lo que somos. Mucha gente dice, ¿y qué es de la gente que no conoce a Cristo, que nunca será bautizada? ¿Se condenarán? Porque era una teología que reinaba en la iglesia por varios siglos, de que el que no recibía a Cristo en esta vida se condenaba. Y esto es lo que siguen muchas sectas cristianas. Pero esto está corregido en la iglesia porque no es el Evangelio. El Evangelio habla de la salvación de toda la humanidad, ¿no? ¿Y cómo? La salvación solo se da por Jesucristo. Esta es la pregunta, ¿y esos que no lo conocen en esta vida? Pues lo conocerán en el momento de la muerte, porque Jesús es el juez de toda la humanidad. Cuando muere un musulmán, ¿a dónde va? Al tribunal de Jesús. Y para entrar a la gloria de Dios, se vuelve cristiano, porque entra por Cristo y se salva solo por Cristo. Y como es musulmán, Jesús no le va a pedir el catolicismo porque no se lo dio, lo va a juzgar en sus obras. Por eso San Juan de la Cruz dice, al final de la tarde todos seremos juzgados en el amor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hice yo con mi vida? Y eso es lo que respondo ante Jesús. El musulmán, el judío, el budista, el ateo, todos compareceremos ante Cristo. Entonces la salvación es solo por Cristo. Solo que
la razón por la cual antes se creía que si no conocías a Cristo en esta vida te condenabas, es porque no hablaban de un evangelio trascendente al mundo espiritual eterno, sino que lo miraban solo temporal. Pero resulta que es que hay que trascender la vida temporal a la eterna para entender que Cristo es el único juez y que al final de esta vida compareceremos todos ante Él. Entonces la salvación es solo por Jesucristo. Entonces, teniendo eso claro, nos damos cuenta nosotros que la interpretación de la palabra nuestra es simplemente la obediencia. La obediencia. El que obedece no se equivoca. Yo pongo un ejemplo siempre que es este. Común en nuestra iglesia hoy, y no solo hoy, pero hoy es muy prominente esto, de que tenemos gente de la extrema derecha y otros de la extrema izquierda. Los de la extrema derecha son los ultra tradicionalistas conservadores que crean mucho problema porque se creen más santos que todos los demás. Están a toda hora con una lupa mirando cómo se arrodilla usted, cómo comulga, cómo hace esto, están llenos de conspiraciones porque todo es una conspiración para ellos, ¿no? Y los otros son los liberales, que ellos aceptan todo, aceptan el LGBT, el aborto, las ideologías de géneros, toda esa cultura woke en la iglesia, ¿no? Y ellos creen que todos nosotros somos injustos, no tenemos caridad, no conocemos la misericordia de Dios, porque no somos inclusives, inclusives, sí, bueno, inclusivos, y entonces, pues por eso nos juzgan, pero cuando yo hablo de ese católico sencillo, hablo de un Cristo céntrico, no de la derecha ni de la izquierda. Nosotros no pertenecemos. El que está a la derecha o a la izquierda, ¿dónde está? Está descarrilado. Sí, porque se salió de los rieles y por eso está en el extremo y por eso causa divisiones. Esa gente causa incomodidad. Usted encuentra un ultra religioso y lo intimida. Y usted encuentra un ultraliberal y sí que lo intimida, ¿no? Entonces, el centro es nuestro llamado, cristocéntricos, que es donde está la religión sencilla, la religión veraz, que está basada en el Evangelio, que no negociamos nada. Hace poco estaba con Gladys en Medjugorje y le di una pequeña reflexión a un grupo que estaba con ella y habían dos sacerdotes, eso lo podemos compartir porque no damos nombres, dos sacerdotes, y al final de mi exposición ellos dijeron: ay, me hace mucho ruido todo lo que usted dijo. Entonces les preguntamos: ¿qué le hace ruido? Dice: es que dentro de lo que yo dije hablaba de la forma en que Jesús predica, y Jesús dice: si este ojo te hace pecar, Él no dice, lleva el ojito a terapia, porque pobrecito, ese ojito se puede reformar, dale una oportunidad a tu ojito. Dice, no, eso es lo que hace esta sociedad hoy. Pero Jesús, ¿qué hace? Dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, Él no dice, llévalo a rehabilitación, pobrecito ese brazo, dale otra oportunidad. No, córtatelo. Y ese es el Evangelio. Entonces estos hombres decían: usted es una persona que todo lo habla literalmente. Dice, esa es una interpretación literal de la verdad. Dije, entonces Jesús pues no predicó la verdad, sino que esa presencia de Jesús es meramente literal y no es real. O sea, y eso es esa es la teología de la liberación. Eso es todos estos errores que hay en la iglesia, ¿no? Que son como lo que decía San Pablo en esta lectura que tuve yo, un evangelio nuevo. ¿Sí? Porque es muy astuto. Es el mismo evangelio, pero volteado. Lo voltean, ¿no? Lo voltean hacia la misericordia y sacan la justicia, ¿no? Entonces todo es misericordia, pero la justicia, ¿dónde está? Desaparece. Entonces, aquí es donde viene esa realidad de estos dos sacerdotes que se ve que estaban predicando erróneamente y decían que estaban muy oprimidos por la sociedad donde viven y que no podían decir la verdad así desnuda porque estaban en peligro, ¿no? Decían. Y bueno, entonces, para hacer corta la historia de estos dos sacerdotes, simplemente reflejan una iglesia que vive en el respeto humano que hablábamos al principio, que no tiene valor para decir la verdad tal y como es. Porque
Cuando alguien viene, por ejemplo, a consultarme a mí después de una charla como esta y me cuentan cómo viven y están viviendo en pecado, pues lo único que yo puedo hacer es decirles, si quieren vivir en pecado, pues están arriesgando su vida y es todo lo que le puedo decir. Uno no puede vivir en pecado. No hay ninguna excusa para vivir en pecado, porque si de repente es unión libre, dos personas amancebadas, uno dice, pues cambiaron a Dios por un ser humano. Al final de esta vida, ¿qué explicación le va a dar a Dios? ¿Te cambié por esta persona? Porque eso es tan sencillo, ¿no? O es o no es, o es de Dios o es del diablo. No hay nada en la mitad. Pero en esta civilización de hoy, todo eso está justificado. Todo está justificado porque Dios nos ama, Él es misericordioso, Él entiende por qué soy así, Él entiende por qué vivo así, y todo lo tengo justificado. Pero eso es mentiras, porque el Evangelio habla de ese ojo y de ese brazo. Entonces, por lo tanto, si vamos a vivir la verdad, no es posible de que yo viva en pecado. Dios no lo va a entender. Él está diciendo, si vive en pecado, tienes que cortar ese pecado. San Juan Evangelista dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Eso es, o sea, Jesús sana a los enfermos en el camino, toda clase de personas, leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, gente de toda clase sana, posesos. Pero, ¿qué dice Él cuando los sana? Vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Él no los deja enfermos, Él los sana, pero les advierte que si pecan más, cosas peores les pasarán. Entonces, obviamente que todas esas enfermedades, todos esos problemas de la vida son consecuencias del pecado, con algunas pocas excepciones, como ese ciego que llegó y le preguntaron a Jesús, ¿este hombre está ciego por los pecados de su padre o sus pecados? Y él dijo, de ninguno, está ciego para que Dios se glorifique en él. O sea que ese ciego había nacido ciego para que Jesús llegara y le diera la vista y glorificara a Dios, no por culpa de él. Son excepciones, algunas excepciones, pero en general el pecado trae consecuencias. Pero Jesús nos perdona y nos sana y nos da otra oportunidad, pero no podemos volver al pecado. Así de que nadie tiene la excusa de vivir en pecado, porque no hay razón de que si yo conozco la verdad, vaya a vivir en pecado. Ahora, nosotros no somos nadie para juzgar al que decide vivir en pecado. Eso es un problema personal, es algo que tiene que responder ante Dios, pero sí somos alguien para exhortar. Porque si alguien vive en pecado y está cerca a mí, yo tengo la obligación de exhortarlo una vez, ¿no? Y decirle, eso que estás haciendo es pecado mortal y te pone en peligro el alma. Fin de la historia. Yo no tengo que volver a repetirlo nunca, pero si no lo digo, cargo con los pecados de esa persona ante el Señor. Porque el Señor me va a decir, te lo puse al lado, allá llegó, estaba al lado tuyo y nunca le dijiste nada. Y era tu deber, porque nosotros somos pescadores de hombres, somos encargados de llevarle almas a Dios. Esa es nuestra misión. Y en nuestra vida pequeñita hay almas que Dios coloca en nuestra vida. Todos los que están a nuestro alrededor nos pertenecen. Y también los extraños en la calle que pasan ligeramente por nuestro lado y quizás nunca volveremos a ver, también nos pertenecen porque tenemos que sentirlos, mirarlos y vivirlos con amor. Sí, no con indiferencia ni con rechazo, sino con amor. Y ese vivir con amor es vivir unido a Dios en todo lo que hacemos. Y por eso es tan importante hacer eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve para que no se robe nada de lo que aquí hemos hablado. Y les leo a ustedes de la carta a los Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 1. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor.
por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ya está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Se lo enseñó Epafras, compañero nuestro muy querido en el servicio de Cristo, y para ustedes fiel ministro de Cristo, quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues para terminar, yo simplemente digo, es muy importante que tengamos presente la palabra espíritu, para que nos demos cuenta que nuestra fe tiene que estar en el espíritu, para que no sea una simple religión, sino que sea una religión que tenga espíritu, porque el espíritu de la verdad, que es la forma en que nos comunicamos con Dios y que Jesús nos reveló y quiere que hagamos, es el que nos soluciona nuestra soledad existencial, porque todos por dentro llevamos una procesión diferente, y ese interior nuestro es el que tenemos que cuidar, porque ahí es donde está la persona verdadera. Afuera todo está diseñado de acuerdo a conveniencia. Nosotros llevamos una armadura que nos hemos hecho desde la infancia para defendernos de este mundo natural, y está construida, pero lo que hay adentro no está construido, es algo que es tierno, es sutil, es Dios, es espíritu y verdad, y ese nadie lo puede engañar, ese sabe todo, y ese es el que tenemos que cuidar y asegurarnos que no esté corrompido, contaminado, resentido, dañado, sino que esté libre, que esté sano, que esté bueno, porque si nosotros queremos entender cómo debemos prepararnos para la muerte, mírese por dentro en este momento, porque si usted muere hoy, lo que usted tiene adentro, lo que usted puede ver, es lo que va a quedar. Así va a quedar el alma. Y usted no quiere quedar con un alma en penas, un alma confundida o un alma totalmente apegada a este mundo. Porque si dentro de usted hay una persona que depende 100% de este mundo material y de las personas, de las criaturas, entonces si usted muere queda prendida acá, no puede irse. ¿Cómo se va a ir si todo lo tiene acá? Por eso el interior de nuestra vida tiene que estar libre. Uno tiene que buscar la libertad interior. Y eso se hace con la oración, con la fidelidad a Dios, con ese entregarle todo a Él, desprenderse de las cosas y de las personas interiormente, porque desprenderse de ellas es amarlas, ¿no? Desprenderse de ellas es entregárselas a Dios. ¿A dónde más las queremos entregar? Si Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente del amor, entonces hay que entregarle todo a Él, y en esa forma nuestra alma estará libre. Amén. Amén. Sí.